Somos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco. En esta oportunidad les daremos a conocer sobre lo que son los cultivos de cobertura. Mi nombre es Stephanie y les daré la introducción del tema tratado. Un cultivo de cobertura está definido como una cobertura vegetal viva que cubre el suelo y que es temporal o permanente, el cual está cultivado en asociación con otras plantas, el intercalado o la asociación de cultivos, aunque los cultivos de cobertura pueden pertenecer a cualquier familia de plantas y en su gran mayoría a las leguminosas. Los cultivos de cobertura son especies que se introducen en la rotación de cultivo para proporcionar servicios beneficiosos para este sistema. Algunos de los más importantes vienen a ser los cultivos que incluyen la protección del suelo contra la erosión, la captura y la prevención de la pérdida de nutrientes en el suelo. Es conveniente señalar que esta práctica se data del siglo XVII a.C., donde los agricultores de Bali, y esta está ubicada en Indonesia, cultivaban lo que es la mucuma, que esta es una leguminosa conocida como frijol de abono, de tal manera de recuperar los suelos que habían sido degradados. Mi nombre es Anya Andrea Galindo Bustamante y continuando con la exposición les voy a hablar más sobre los cultivos de cobertera. Como concepto principal tenemos que este es un cultivo cuyo principal propósito es la de beneficiar al suelo y otros cultivos de una o más maneras. A estas se consideran las leguminosas, cereales o una mezcla apropiada que se siembra para cubrir el terreno con un alto porcentaje de follaje, ya que este se encarga de proteger al suelo del impacto de las lluvias y el viento de mejor manera a comparación que los cultivos de escarda o en huertos. Por esta razón es que estos cultivos se han recomendado como una práctica de manejo de conservación de suelos, ya que se encarga de proteger al suelo de la erosión y obtener la producción de grano o forraje según sea el caso. Los cultivos de cobertera pueden ser cultivados solos o en combinación con otras especies. Para ello debe determinar el productor el tipo de beneficios primarios que se requiere, teniendo en cuenta especificaciones como el tipo de suelo, la disponibilidad de agua, la secuencia de cultivos y las prácticas culturales. Las especies utilizadas como cultivos de cobertera se dividen en 4 grupos, como son las leguminosas, el pasto, los cereales y las leguminosas y pastos. Estas especies que se recomiendan son aquellas que se desarrollan con altas densidades de población. Además de ello, proveen de una buena cobertura vegetal sobre el terreno, protegen el suelo durante épocas críticas de la acción de la lluvia y el viento y generan un beneficio a la economía del productor, ya que estos se pueden aplicar en huertos. Bueno, mi nombre es Axel y yo les voy a explicar acerca de los objetivos de los cultivos de cobertura. Primero, ¿cuál es el objetivo principal de un cultivo de cobertura? El objetivo principal es mejorar la calidad del suelo y la fertilidad de dicho medio, manteniendo un balance de los nutrientes disponibles en las plantas. Desde principios del siglo pasado, los agricultores han utilizado cultivos de cobertura para mejorar la fertilidad en el suelo. Además de esto, estos cultivos también proveen de materia orgánica, previenen la erosión y suprimen malezas. Ahora veamos cuáles son los objetivos específicos. Primero, la capacidad de proporcionar una cobertura completa de la tierra con vegetación densa. 2. Selectividad entre la supresión de malezas y el cultivo asociado. 3. Reducir la erosión hídrica y eólica. 4. Mantener y mejorar los contenidos de materia orgánica del suelo. 5. Reducir la incidencia de malezas, insectos y enfermedades en los cultivos. 6. Proporcionar un suplemento de agua y nitrógeno para compensar los recursos utilizados por las plantas del cultivo de cobertura. 7. Rápido establecimiento y crecimiento de los cultivos de cobertura. Y por último tenemos la reducción de la distancia entre surcos y o incremento de la población del cultivo para fortalecer la competitividad del cultivo en relación con el cultivo de cobertura. Mi nombre es Jorge Emilio Cerecedo Reynoso y en esta oportunidad voy a hablar de materiales y metodología. Los materiales utilizados para la cobertura del suelo pueden ser residuos de cosecha, paja, hojas verdes, ramas, leguminosas, pastos, cereales y en general toda disponibilidad del agricultor. Existen 2 clases de coberturas, plantas comestibles que pueden ser usadas como cobertura y otras plantas no comestibles que pueden actuar de igual manera. Otro método serían los cultivos asociados, que consiste en sembrar juntos diferentes cultivos para cubrir el suelo. La mayoría de cultivos de cobertura, pastos y leguminosas no son alimentos. Las leguminosas tienen una bacteria beneficiosa
que provee de nitrógeno al suelo, y las leguminosas pueden ser cortadas y aprovechadas como abono verde. Coberturas y cultivos de cobertura. Entre alimentos tenemos el camote, el espinaca, el zapallo, el pepino, el melón. Ayudan al crecimiento de la cobertura y partes comestibles con compost. Plantar intercalado con otros cultivos. Entre otros tenemos a los pastos, puebria, caupi y centrosema. Hola, mi nombre es Araceli y les voy a dar a conocer las ventajas y las desventajas de la cobertura vegetal. Ventajas. Reducen la pérdida del suelo causada por la erosión hídrica y eólica. Aumenta la infiltración del agua en el suelo, especialmente en los periodos intensos de lluvia. Reduce la evaporación del agua del suelo en la primavera y verano. Aumenta la biodiversidad. Conserva la mesofauna del suelo como artrópodos y lombrices. Permite el aprovechamiento del forraje por el ganado. Incrementa el contenido de materia orgánica en el perfil del suelo y protege las terrazas recién construidas de la erosión. También las raíces de las plantas y los residuos vegetales contribuyen a mejorar la estructura del suelo haciéndolo más poroso y consecuentemente absorbe más fácilmente el agua. Mejora la estabilidad estructural de los agregados superficiales y como última ventaja tenemos la proporción de suministro constante de la materia orgánica para subsistir a diferentes cambios de temperatura o consecuencias del cambio climático. Como desventajas tenemos la disminución de la disponibilidad de forraje para el ganado y también es susceptible a la quema. Las condiciones de la temperatura y humedad debajo de estas pueden dar lugar a la germinación de semillas de malezas y este va a crecer más rápido y va a quitar los nutrientes que queremos que favorezcan a nuestros cultivos y consecuentemente van a dañar la productividad. También los requerimientos de mano de obra para el establecimiento y el corte de cultivo son a veces caros dependiendo del tamaño del terreno. Pueden ser hospederos de plagas y enfermedades debido a que las condiciones de temperatura y humedad son muy favorables para la proliferación de diferentes organismos malos para nuestros cultivos. Pueden ser, se requiere un manejo cuidadoso para prevenir la competencia entre el cultivo de cobertura y los cultivos asociados. Bien, mi nombre es Andrés Pimentel Pachacama y para poder finalizar con el trabajo les voy a dar las conclusiones. Nosotros llegamos a la conclusión de que los cultivos de cobertura son una tecnología muy fácil de adaptar, pero para que esto se dé tenemos que tener en cuenta que las condiciones físicas del suelo deben ser las apropiadas. Si esto ocurre, los cultivos de cobertura se constituyen con muchos beneficios potenciales. Estos tienen un papel muy importante en la transición de la agricultura de corte y quema hacia sistemas estables y permanentes. La introducción de estos cultivos va a producir cambios significativos en el horizonte superficial del suelo y van a proporcionar y garantizar beneficios potenciales debido a que su uso es muy amplio, tanto en el control de la erosión como en el manejo de las malezas. El manejo de estos cultivos de cobertura requiere comprender todos los impactos potenciales sobre los sistemas de cultivo, para que de esta manera se satisfaga la calidad y fertilidad del suelo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.